El sistema político dominicano está en algunas dificultades, sobre todo porque hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el único que no ha pasado por un proceso de división evidente, como pasó con el Partido Reformista, que fue partido de gobierno durante muchos años, está en un franco descalabro, como pasó con el Partido Revolucionario Dominicano, que se dividió en dos ocasiones. La última división fue ya muy terrible, y el Partido de la Liberación Dominicana, que no se ha dividido y ahora tiene señales muy preocupantes como parte del sistema político. El Parlamento centroamericano ha hecho una discusión sobre los partidos políticos, y ayer Hipólito Mejía, expresidente de la República, fue y presentó un panorama del cuadro político de República Dominicana e institucional. Habló de los partidos políticos y la necesidad de reinventarse, la necesidad de establecer vínculos más entendibles y más sinceros con la sociedad en un plano de honestidad en donde la ciudadanía tenga una mayor participación y, por supuesto, mayor confianza en el sistema político. Entonces, hay un serio problema porque lo que están diciendo las últimas encuestas sobre el panorama político es que el partido político que mayor apoyo tiene en República Dominicana es el partido de gobierno, que tiene una simpatía de apenas un 23%, es decir, un porcentaje de la población muy reducido. Por tanto, pocas veces lo habíamos visto eso en República Dominicana, un 59% de los ciudadanos que se declara como independiente, que no tiene afiliación política. Por supuesto están los independientes, los indiferentes, que dicen, no, yo no voto, yo no me fijo en lo que está pasando, es una cosa de gente deshonesta y no me vinculo con. Entonces, ¿qué ocurre? Que se dan fenómenos como el que pasó en Estados Unidos, en donde un outsider, una persona fuera de la política, aparece como candidato y gana una convención interna y va a un proceso electoral y también lo gana. O lo que pasó en Francia, con un candidato que viene desde un tecnicismo económico en el gobierno, se retira, crea una fuerza política y gana una elección. O lo que acaba de pasar en México con Morena, que es un movimiento que se creó formalmente en el año 2014 y acaba de ganar la última elección en México, no ha tomado posesión con Andrés Manuel López Obrador, y llega casi a 33 millones de votos. También pasó en España. Bueno, en España es un vivo ejemplo. El caso de Ciudadanos. De Ciudadanos, claro, Sí. donde un grupo que no era parte de los partidos tradicionales, pues logró posicionarse en la política española, logrando escaños importantes en el Congreso e incluso una participación activa en la política. Así es. Sí, Ciudadanos sí. Y Podemos, porque son dos movimientos. Los dos movimientos lo lograron. Entonces, lo que se estuvo planteando ayer en el Parlacén fue justamente eso. Primero, el descrédito que tienen los partidos, donde la gente ya no confía en cómo se desarrolla el quehacer político en República Dominicana, debido a que lamentablemente pues en los últimos años la gente tiene la percepción, vamos a ayudarlos diciendo que tienen la percepción de que quienes manejan la política en República Dominicana solo lo hacen para beneficio propio. Sí. Y ese es el mayor daño que se le ha hecho debido a que pues las organizaciones políticas, tal como decía el expresidente Mejía, pues ayudan a lo que es el desarrollo social de República Dominicana, de todos los países, y pues el plural desarrollo de las sociedades. Entonces, que tengamos partidos políticos con un descrédito tan grande, donde solamente un 23% dice que el partido de gobierno es con el que mayor simpatía tienen, pues es algo que debe revisarse y debe reconstruir o debe obligar a que los partidos reconstruyan sus bases. Mira, hay una cosa relacionada con el liderazgo tradicional de los partidos políticos. Aquí tuvimos liderazgos tradicionales muy fuertes, como los de Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, que son, digamos, líderes emblemáticos que marcaron una época y a generaciones de ciudadanos y de políticos en República Dominicana. Sin embargo, los que han sustituido en ese liderazgo a Bosch, a Balaguer y a Peña Gómez se han
tratado de pegar de una manera tan fuerte a las direcciones que han asumido en los partidos políticos que no hay forma de cambiarlos o de sustituirlos. ¿Quién tiene la posibilidad de quitar a Miguel Vargas de la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano? Fíjense lo que ha ocurrido con Guido Gómez Mazara. Es decir, la presidencia del PRD es como algo de lo cual resulta imposible sacar a alguien, independientemente de los fracasos que haya tenido o como fuere. Qué sé yo, Mariano Rajoy dejó la presidencia del Partido Popular en España recientemente. Y así ocurre en muchos otros países. Pero resulta que en República Dominicana es muy difícil. ¿Quién se plantea sacar, aún en medio de la crisis, a Leonel Fernández de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? El PLD ha tenido 2 presidentes solamente, Juan Bosch y después de Juan Bosch, Leonel Fernández. Incluso Leonel obtuvo la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana luego de ser electo presidente de la República. De ahí nadie lo ha apiado nunca. En el caso de la presidencia del Partido Reformista, fíjense todas las dificultades que hay para que Kiki Antún reconozca o admita que hay disidencias dentro de ese partido y que hay gente que dice, venga acá, tenemos que cambiar esta dirección de este partido. O en el caso de los secretarios generales, es muy difícil. ¿Quién se puede plantear quitar a Reinaldo Pared Pérez como secretario general del PLD? Bueno, porque son liderazgos que se afianzan en un modelo, se puede decir clientelar si tú quieres, o personas que entienden que están predestinados a ser secretarios generales. En algún momento lo fue José Francisco Peña Gómez en el PRD, pero estas posiciones son difíciles de sustituir en los partidos políticos. Por ahora, recientemente el PRM escogió un nuevo presidente, que es José Ignacio Paliza. Exacto, que por lo menos por ahora este partido que es joven y es uno de los principales de oposición, pues ha dado luces de que de manera institucional va a estar promoviendo por lo menos nuevos rostros frente al partido. Y ahora lo es José Ignacio Paliza, anteriormente lo fue Andrés Bautista, pero por lo menos se ve esa renovación, sí, que sus miembros puedan elegir a un nuevo representante, nuevas direcciones dentro del partido. Se trata de caras nuevas, porque además del presidente, escogieron a una nueva secretaria general, Carolina Mejía, economista, hija de Hipólito Mejía, pero una mujer joven, con ideas propias, y también escogieron una dirección ejecutiva nueva también, es decir, que ellos hicieron un proceso con un padrón interno que elaboraron y tratan de presentar una imagen distinta. Es uno de los pocos casos de partidos importantes de amplia mayoría que está presentando un rostro nuevo. Eso, por supuesto, tiene que al final reflejarse en la comprensión que tenga la sociedad de las propuestas que está haciendo ese partido. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo avanza el sistema político. Está anquilosado en términos de las direcciones. Tenemos una ley de partido nueva que debe ayudar a que esos partidos democraticen sus estructuras. Ahora los partidos están obligados a practicar el voto, el porcentaje de participación de las mujeres. Entre un 40 y un 60% tiene que ser de las direcciones de los partidos mujeres. Habilitar el 10% para jóvenes. Eso ayuda a que el sistema político se renueve. Por supuesto que uno a veces oye discursos, por ejemplo, el discurso de Leonel Fernández ayer se centró en advertir sobre la situación de Donald Trump y la globalización. El nacionalismo económico que está aplicando Donald Trump pone en riesgo a las economías de los países de América Latina. No entró en consideraciones, vale decir, por prudencia o porque tal vez ese no fue el tema que le asignaron, pero la cuestión del sistema de partidos políticos está obviamente como una gran preocupación y foros como estos debe dar algunas luces a los líderes políticos para mejorar lo que están haciendo. Vamos a una pausa y volvemos en breve.
En toda esta semana hemos estado hablando de cómo debe respetarse la ley. Estuvimos hablando del respeto a la ley de partidos, una ley bastante joven, nueva, que se acaba de aprobar. Hemos estado hablando del respeto a la Constitución y hoy debemos hablar del respeto a la ley sobre declaración jurada de patrimonio. Y esto es porque se ha dado a conocer una denuncia del Centro Juan 23 que dice que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, no ha presentado aún su declaración jurada de bienes, lo cual no hace desde el 2016, es decir, tiene 2 años desde el momento en el que fue reelecto como diputado que no presenta declaración jurada de bienes. Y esto pues desde luego es bochornoso debido a que se trata de un legislador ni más ni menos. Todos los funcionarios que sean regidos por esta ley deben presentar su declaración jurada de bienes. Sin embargo, hay casos, ¿verdad?, que uno dice, pero caramba, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía se esté respetando esta ley? Incluso señalando que anteriormente, el año pasado y el año anterior, hubo numerosos escándalos debido a que altos funcionarios del gobierno, aún no habían presentado su declaración y que pues el presidente Danilo Medina dijo que se le iba a suspender el salario, que es lo que dice la ley, a estos funcionarios que no lo hayan presentado, y luego pues básicamente se desdijo, los funcionarios siguieron recibiendo sus salarios y pues eso quedó más o menos ahí. No, pero ahí hay que hacer una aclaración. El presidente Danilo Medina tomó la decisión y le correspondía tomarla con respecto a los salarios que dependen del Poder Ejecutivo. Sí, pero en este caso, Radamés Camacho depende del Poder Legislativo. Pero aún así, el presidente Danilo Medina lo mencionó perfecto, del lado del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Pero esto aún así debe servir de advertencia para todos los funcionarios, incluyendo estos como el diputado, que es por un cargo electivo, donde debe regirse por la ley. Sí. Entonces quizás no depende el pago de salario a Radamés Camacho, pero sí es una advertencia del Poder Ejecutivo a sus funcionarios perfectos, pero también en general. Sí, se mencionó un grupo de aproximadamente 65 funcionarios que no habían hecho declaración jurada de bienes y que dependían del Poder Ejecutivo. Esos funcionarios fueron conminados por Gustavo Montalvo cuando se hizo la declaración a que cumplieran y que en todo caso iban a ser suspendidos los desembolsos de salarios, porque es una autorización que podía hacer perfectamente el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Presupuesto o Contraloría General de la República. Posteriormente se informó que 14 solamente eran los funcionarios que no habían cumplido. Sin embargo, en el caso de Radamés Camacho, la situación es verdaderamente vergonzosa, porque Radamés Camacho es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y como parte de un acuerdo en el comité político del PLD, es que él llega a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que Radamés Camacho es un político que viene de abajo. Él es maestro, fue dirigente de la ADP, creo que su procedencia es de la zona de Villamella, en el Distrito Nacional, y cuando tú buscas sus antecedentes como profesional y las tenencias que ha presentado en algún momento como legislador, porque ya tiene varios periodos siendo diputado, tú te das cuenta que es una persona de una procedencia muy humilde. Esto no quiere decir que él no tenga nada que declarar, porque yo recuerdo una vez que nosotros en Acento hicimos una investigación y en su propia declaración jurada de bienes él había declarado en una parte que tenía 91 millones de pesos. Pero que resulta que esa declaración, según testimonio posterior o declaración posterior de él y de personas allegadas a él, se cometió un error en esa declaración, que en vez de 91 millones de pesos parece que era menos, que eran 20 o que eran menos, o que eran 9 millones. De todos modos, él ha sido, a partir de ahí, muy renuente a ofrecer información sobre sus bienes muebles, sus bienes inmuebles, sus operaciones financieras, las compras que ha hecho. Esto, por supuesto, sus gastos,
porque tiene que decirlo en una declaración jurada de bienes, cuáles son las propiedades inmobiliarias que tiene, lo que ha ganado en el Congreso Nacional como legislador, porque se supone que gana para sobrevivir lo que gasta, pero él ha sido muy, muy renuente. Y el hecho de haber violado consecutivamente no solo la ley 311-14, sino también haber violado varios decretos del Poder Ejecutivo, decretos que obligan a los funcionarios a hacer una declaración financiera de sus actividades cada año en el mes de agosto. Precisamente acaba de finalizar el mes de agosto. Se entiende, por supuesto, que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental es la institución receptora de esos informes, pero a todo el mundo se le ha olvidado. Eso no hay ni siquiera que recordarlo, porque aquí, total, las cosas, las leyes las aprobamos, le damos una satisfacción al público, a las gradas que reclaman la aprobación de leyes de transparencia, y al final la aprobamos para olvidarla. La otra condición de Radamés Camacho es que es legislador, y como legislador, y en este caso presidente de la Cámara de Diputados, él tiene una responsabilidad moral y política mayor que la que tiene cualquier otro legislador para hacer una declaración jurada de patrimonio en la que se pueda comprobar si él está siendo favorecido por el dinero público o por contratos públicos, o sus familiares y allegados, sus hijos, sus padres, hermanos, tienen el beneficio de contratos con el Estado. Pues se trata de eso. La ley de patrimonio es una ley que obliga a los funcionarios, y ha sido mejorada sustancialmente. La primera ley de declaración jurada de bienes fue la 7981, que se aprobó en el gobierno de Antonio Guzmán. En el gobierno de Antonio Guzmán se aprobó esa primera ley y ha ido siendo modificada y perfeccionada hasta llegar a la ley 311-14, que fue la última vez que se modificó esa ley para obligar a los funcionarios públicos, además de hacer una declaración jurada de bienes al momento de entrar en una función o de renovarse esa función, que también la hagan cuando salen. Lo que pasa es que el cumplimiento de esa ley solamente es para los ciudadanos de tercera categoría. Pues sí, los que no son miembros del comité político. Exacto, los que están más cerca del anillo palaciego, como se dice. Pero la verdad es que tengamos situaciones, y más aún que ya él había admitido que no había presentado su declaración de jurada de bienes, y que lo diga y se quede tan tranquilo como si no fuera a pasar nada, que de hecho da hasta esa impresión de que no va a ocurrir nada con este tipo de casos, pues claro, hace que uno se cuestione realmente para quiénes se están produciendo las leyes, gente que hace ley. Y casos como este son los que se toman en cuenta al momento de medir la transparencia o al momento de medir la eficiencia del Estado en materia de lucha contra la corrupción. Hay gente en el gobierno que dice, no, aquí se lucha contra la corrupción, pero cuando tuvo un caso como este dice, pero no puede ser, no puede haber transparencia. ¿Cómo se puede luchar con la corrupción cuando no hay ni siquiera información? Hoy tú sabes la cantidad de gente que tiene como empleado el presidente de la Cámara de Diputados. Tú sabes el presupuesto que maneja la presidencia de la Cámara de Diputados. Tú sabes los contratos que hace de compra de habichuela, compra de juguetes, compra de clavos, compra de medicamentos, caja de muertos, todas las cosas. Que no debería, por cierto, porque sí, no está es bien, su pero función. los programas sociales que tiene la Cámara de Diputados, pues Radamés Camacho puede hacer eso con su familia sin que nadie se entere. Sí, ningún problema hay para eso, porque él es el administrador de eso. Él decide si compra computadoras, si compra lo que sea para gastar dinero, regalárselo a los diputados o regalárselo a personas de los que van a pedir siempre a la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, así no puede ser. El Centro Juan 23 ha hecho esta Muy denuncia. bien. Ojalá que no se quede en algo político, que esa es la excusa que finalmente resuelve todos los problemas de acusaciones como esta. No es algo político, desde luego. La información no existe, no está. Y pues lo único que tiene que hacer es transparentar. Tan simple pero como tampoco eso. se entiende cómo la Cámara de Cuentas no toma acción sobre estos casos de personas que no han hecho la declaración jurada de bienes. La Cámara de Cuentas es
la administradora de las declaraciones juradas de bienes y la que tiene que gestionar que se cumpla con el mandato de la ley. Pero es que en este sentido. Históricamente la Cámara de Cuentas ha tenido esa debilidad. No ha podido en ningún momento tomar ese tipo de casos y hacer una investigación y presentarla si es necesario ante los organismos que puedan darle curso. Si seguimos eligiendo políticos en la Cámara de Cuentas, esto va a seguir deteriorándose. Definitivamente, no hay forma. Lamentable, pero cierto. Hacemos una pausa. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, compareció ayer junto con otros miembros del Tribunal Constitucional en el almuerzo del Grupo Corripi y ha dejado muy clara su criterio de que no hay ninguna disposición por encima de la Constitución de la República. Eso es una obviedad. Eso es algo que más que evidente está ahí y no hay manera de moverlo de un sitio a otro. La Constitución de la República es la Carta Magna y no hay forma de que pueda hacerse una interpretación de que la Constitución está violando a la Constitución de la República. Eso parece una perogrullada o parece un sinsentido, pero hay gente que piensa que hay artículos de la Constitución que violan la Constitución. Entonces, Milton Ray Guevara ha dado unas declaraciones que en ese sentido uno dice, bueno, pero parece que tiene razón. Porque la idea es que hay gente que entiende que Danilo Medina va a conseguir una repostulación otra vez a la presidencia de la República con interés de reelegirse mediante el Tribunal Constitucional. Porque dicen, bueno, no hay voto suficiente para hacer una reforma de la Constitución que le permita a Danilo ir otra vez como candidato a la presidencia de la República. Como Danilo dijo que es en marzo próximo que va a hablar de este tema, le dice, bueno, ¿qué significa esto? Leonel está en campaña, Danilo dice, vamos a esperar a marzo, la oposición dice, no es posible relajar con la Constitución, el sector empresarial se pronuncia, se pronuncian otros actores que ya hemos visto, que esta semana igualmente lo han hecho, diciendo que no hay manera de una reforma de la Constitución, que la única forma que habría es que convocaran al Congreso con esos fines y diciendo exactamente los artículos que quieren modificar. El 19avo transitorio de la Constitución de la República establece claramente que Danilo no puede optar por una repostulación. Exacto. El artículo 124 de la Constitución también lo establece. Hay quien dice, bueno, es que no hay que reformar la Constitución, tampoco hay que convocar al Congreso. Esta Constitución que tenemos vigente le permite a Danilo Medina ser candidato. Esto es por una interpretación de la Constitución que dice que el derecho a ser elegido y a la elección es un derecho humano, que no se puede y que no se puede restringir. No, pero la versión en este sentido es que como la Constitución se aprobó en el 2015, es a partir de ahí que rige y que por tanto entonces es un poco ridícula la versión, pero de todos modos es lo que se está pensando y lo que se está diciendo, lo que dicen algunos abogados interesados en esto. Las manipulaciones están a la orden del día en este caso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que los que promueven la repostulación de Danilo Medina lo van a conseguir? Uno no lo sabe. Pero o es mediante el Congreso o es mediante una interpretación del Tribunal Constitucional sobre la Constitución de la República. Si al final se acepta que la Constitución viola la Constitución, bueno, pues eso es como decir que una persona puede violarse a sí misma, ¿no? Esa es la cuestión que estamos en este momento observando y que hay gente preocupada de qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el secreto de los danilistas para conseguir que esto ocurra y que él no tenga
ninguna dificultad como no la tuvo en el 2015. De hecho, se había depositado en el Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo, una solicitud, o más bien, podría decirse, una impugnación a la Constitución, Sí, diciendo claro. que el artículo que prohíbe la reelección es inconstitucional. Sí. Y todavía, si mal no recuerdo, el tribunal no ha fallado. Sí. No, no lo ha fallado. No lo ha fallado. Entonces, eso sí es importante. Tiene que el Tribunal Constitucional ya pues tomar una decisión con respecto a esto y decir si definitivamente viola la Constitución ese artículo, la misma Constitución, que la verdad es que es impresionante pensar y llegar hasta este punto, debido a que este artículo justamente es fruto del consenso de muchísimos sectores, principalmente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ya que fue gracias a este que se logró la reelección de Danilo Medina. Sí. Mira, Samuel, yo creo que hay una posición intermedia entre los grupos de Danilo y que quieren que él vuelva. Y es la posición de aquellos que dicen, no, nosotros lo que queremos es que el presidente esté habilitado para volver a postularse con igual derecho como tienen todos los demás, como lo tiene Hipólito y lo tiene Leonel Fernández. Porque la reforma del año 2015 estableció que el presidente, si resultaba reelecto en el año 2016, no podría volver a postularse jamás a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Y que por tanto lo que ellos quieren es que ese jamás para Danilo Medina, que rige única y exclusivamente para él, porque él es el presidente de la República, que no rija para él y que él tenga esa posibilidad después de salir de este periodo en el año 2020. Digamos que esos son un poco más racionales. En algún momento tiene que comenzar la ley a cumplirse, como fue él que hizo esa propuesta y ellos la aprobaron en el Congreso Nacional con esa disposición. Obviamente que otro presidente que ejerce el poder después del 2020 y que se reelija, como ocurrió con Danilo Medina, jamás podrá volver a postularse, como tampoco podrá hacerlo Danilo Medina, ya serían dos. Y así sucesivamente, de manera que es el 2 periodos y nunca más. Eso es lo que tenemos nosotros establecido. Exacto, la Constitución es bastante clara con esto. Vamos a esperar que el tribunal finalmente falle con esta impugnación que hay pendiente, pero la verdad es que no veo forma de cómo pueda el presidente Danilo Medina presentar una candidatura de cara al 2020 con una Constitución tan clara como la que tenemos. Bueno, señora, muchas gracias. Hasta mañana.